Hola mis chavos, vamos a la segunda unidad de nuestro seminario de Aristóteles. En la ocasión pasada nos abocábamos al genio y la figura y hacíamos una serie de preguntas tendientes a recuperar pues, lo más significativo de su proyecto. De esas preguntas eran 10. Yo recupero 2 para retomar, incorporar este nuevo tema. La pregunta 9, ¿de dónde surge el nombre de metafísica? Y la 10, actualidad de Aristóteles, que conllevaba la, la encomienda de abocarse a un ensayo. Entonces vamos a retomar esas dos preguntas últimas en función de hablar del proyecto y la evolución doctrinal. Tenemos aquí tres etapas de desarrollo de su obra literaria, obviamente con el objetivo de familiarizarnos un poco más con las susodichas y enterarnos, ¿verdad?, de cuán amplio, cuán ambicioso y cuán erudito, vamos a colgarle esa etiqueta, y obviamente pues también la índole específica de dicho proyecto. Pero cuán amplio y cuán ambicioso es su proyecto y abarcante. Entonces, 3 etapas, escritos de academia del 367 al 348, por ahí de su estancia en Naso y su magisterio, ¿se acuerdan que él fue preceptor de Alejandro Magno? Pues por ahí anda este primer periodo, aunque lo combina con la academia platónica. Entonces obviamente este primer periodo corresponde a poner en práctica lo que aprendió en tanto preceptor, pero ya en el marco de la vida académica. Ahora sí que con todas las de la ley, lo de académica, ¿verdad? Aunque ya sabemos que se refiere a la específica academia fundada por Platón. Bueno, entonces 367, 348. Escritos de transición es cuando se empieza a, por así decirlo, a desmarcar del proyecto platónico y a ir generando pensamiento propio, con personalidad propia, con términos propios, con orientación pues original suya. Bueno, entonces 348, 335. 3. Los escritos de madurez, o acme, que es el término que usa Mauricio Belchot, a él se lo copié. Bueno, o del liceo. Recuerdan que él fundó su propia, por así decirlo, su propia academia, nada más que en este caso se va a llamar liceo, pues casi con el mismo giro, pero ya bajo la adscripción de un sistema aristotélico de enseñanza y una doctrina bien perfilada de su autoría. Bueno, 335 a la 322. Muy bien. Ahora vamos a ponerle su carnita al esquema, que es el puro esqueleto, ¿verdad? Entonces tenemos en esta primera etapa los de escritos de academia sobresalen obviamente con casi que con una como
espíritu de admiración al maestro Platón y de imitación, de supeditarse a sus lineamientos doctrinales. Entonces tenemos el diálogo, el Eudemo, el Protrepticus y el diálogos y una serie de diálogos. Ya ven que el creador de los diálogos pues es Platón. Entonces diálogos. Quiero aclarar una cosa, que mucho de este material, sobre todo de esta, pues yo no sé, de las tres etapas, pero mucho de este material se perdió con el transcurso del tiempo. Me acordé por el famoso Protrépticos, ahorita lo vamos a retomar, señalando su trascendencia y pues sus enseñanzas, ¿verdad? Que se van a sorprender, pero son tremendas, son fabulosas. Entonces, sobre la justicia, la política, la sofística, el tema del bien, el tema de las ideas, el tema de la oración y un simposio. Obviamente a imitación del famoso simposio y original simposio platónico. Simposio que también se traduce como banquete. Muy bien. Entonces, pero ¿por qué les dije que me iba a detener en el Protrácticos? Adivinen por qué. Bueno, pues porque yo, pues soy muy agustiniano y de repente sí, me sale la camiseta, me la pongo. Entonces, a relucir. Entonces, el Protrepticus, en relación a San Agustín, pues es el equivalente al famoso Hortensius, que tanta influencia ejerciera en su espíritu indagador, su espíritu, pues, y su vocación filosófica. El Protrepticus no se conserva como tal, pero hay vestigios en el famoso Hortensius de Cicerón, siglo II de nuestra era, y de otra serie de autores. Por ahí tengo los nombres, ahorita tal vez lo recuperemos, que escribieron a imitación del original Protrepticus aristotélico, como si dijéramos a manera pues imitadores, de epígonos, de secundar el proyecto original, que naturalmente era el de despertar la vocación por la filosofía. Entonces había esa intención de encaminar a los jóvenes hacia el amor a la verdad, hacia la adhesión a los valores, en particular por los que les son caros, y los básicos, ¿no?, de la cultura, porque finalmente los valores son los que hacen el humanismo. Entonces pues es como una idea maravillosa, un giro, ¿verdad? Un giro literario, este famoso Protrépticos. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces tenemos la segunda etapa, escritos de transición. Aquí aparecen diálogos más consolidados como tales, quizás un poco repetitivos, pero diálogos al fin y al cabo, como son bajo el tema de la belleza, otra vez el tema de las ideas. Encontramos un preludio de la metafísica, es decir, un anticipo de lo que va a ser pues el proyecto ya consolidado como tal de una metafísica, en donde aparecen los temas del motor inmóvil, las esencias, la famosa ousia. Luego aparece otro texto que es el Epinomis, con temas éticos, físicos y políticos. Enseguida viene el Peri-organon y el Peri-geneseos. Peri, que quiere decir alrededor de, en este caso, pues alrededor de asuntos lógicos, como podrán también deducir. Peri-geneseos se refiere a la génesis de los seres vivientes. En términos generales, hasta donde yo sé,
Después va a venir el tema de la corrupción, de la muerte, pues ya como derivado de este primer estudio de los factores que generan la aparición de organismos vivos, que a eso alude también el perigeneseos. Muy bien. Etapa 3 o tercera. Escritos de madurez o de liceo. 335, 322. Tenemos en primer término escritos didácticos, es decir, porque él tenía en mente reservarse algunos temas que él incluso se reservaba con mucho recelo, que incluso actualmente se le conoce, se lo aprendía a Jagger, a este estudioso del aristotelismo, como esotéricos, contraponiéndolos a temas que él consideraba más abiertos y más dados a la difusión, sobre todo estudiantil, y que en este caso reciben el nombre de textos exotéricos. Muy bien, entonces, a ver, perihermeneias, que quiere decir alrededor de la interpretación, y que obviamente también amerita aquí un asterisco, una acotación especial, por ser un perihermeneias en griego, ¿verdad? Por ser un texto pionero, vamos a decirlo así, pionero a la hermenéutica moderna. Es decir, esa teoría de la interpretación tipo Gadamer, tipo Schleiermacher, tipo el mismo Beuchot que mencioné hace rato, ¿verdad? Abocados a esta interpretación y captación del sentido de los textos para capturar el sentido y difundirlo y quedarse con él. Bueno, entonces los analíticos, los tópicos, otra vez el tema de la justicia, otra vez el tema de los elencos, que obviamente es un tema eminentemente lógico. Muy bien. Escritos sobre 3.2, escritos sobre ontología, teoría del conocimiento, metafísica y física. Estoy siguiendo otra vez a Jagger, este estudioso de principios del siglo XX, que pues es como el referente del aristotelismo moderno, obligado. Muy bien. Entonces, son, pues ahora sí que la preconsolidación de un proyecto metafísico, una teoría general del ser en cuanto ser, sus principios, sus causas primeras, y abarca 22 libros. Esto que después Andrónico de Rodas, como salió en la anterior unidad, pues al principio se verían aprietos por ahí del siglo I antes de Cristo, 60-80 por ahí, porque eran textos que a él le tocó clasificar y que por versar sobre temas más allá de aspectos físicos, pues se le ocurrió felizmente endilgarle el nombre de metafísica. Muy bien. Esto ya lo vimos. Entonces, 3.3, filosofía de la naturaleza, sobre el cielo, la generación y la corrupción de los seres, aspectos de geografía física, aspectos de zoología, la memoria y la reminiscencia, el sueño y la vigilia. Esto tal vez les sorprenda, sobre todo lo que viene adelante, el insomnio, las adivinaciones por el sueño, anticipándose a Freud y a los referentes del sueño, del estudio del sueño y el análisis del sueño, de la vida breve, la muerte, la respiración, etc.
3.4. Escritos éticos y políticos. Ética a Nicómaco. La política, como tal, que es en su versión de la colección austral, todo desmadejado, pero pues ahí lo coleccionamos, ¿no? Muy bien. Entonces, la ética a Eudemo y la gran moral son los 3 libros sobre aspectos éticos, donde pues prácticamente, ¿se acuerdan que les pregunté también en la ocasión pasada de por qué consideras que trascendió y es tremendamente imprescindible Aristóteles? Bueno, una de las razones es esta, de que él creó no solamente la lógica, sino creó también la ética y sentó las bases de las ciencias políticas, sentó las bases del método empírico, etcétera, etcétera. Y hablando del método empírico, pues tenemos que aquí hay una serie de... pero me falta el 3.5, ¿verdad? Una serie de temas tan variados, tan ricos, tan diversificados, que no pueden menos que darnos un perfil de un hombre pues del Renacimiento, si no fuera porque se anticipó muchísimo al Renacimiento, ¿verdad? Pero que abarcó un rango de temas impresionante, que para el hombre contemporáneo, cualquiera que sea, pues sería mucho, pero muy difícil abarcarlos todos. Pero bueno, entonces punto número 3.5, escritos filológicos, el arte retórica. También en esta colección aparece la retórica, aparece otro que se llama poética, imagínense que en vez de política dice poética. Pues medicamenta, obviamente es un título referido a la medicina, porque hasta eso abarcó, hasta esos aspectos abarcó nuestro autor. Bueno, sobre la meteorología, obviamente asuntos de clima, sobre cuestiones de zoología, o sea, los animales, la juventud y la vejez, mecánica, economía, fisionómica, o sea, aspectos de fisionomía, o sea, una especie de cábala respecto del rostro humano y la fisonomía, ¿verdad? Genófanes, es decir, ensayos, aunque el género ensayo ya sabemos apareció mucho después, pero son una especie de ensayitos sobre Genófanes, sobre Zenón y sobre Georgias. Y así acabalamos la trayectoria, como dije, literaria de Aristóteles. Pero nos queda todavía un complemento, que dentro de esta orden de cosas, es decir, hablando de proyecto y de evolución doctrinal, a mí me parece de una gran relevancia, pues no discutirlo, pero sí analizarlo desde una perspectiva, pues un tanto de controversia, ¿verdad? Bueno, a ver, me refiero acá está. Muy bien. Muy bien. ¿Ya vieron? Se trata del famoso mural, la Escuela de Atenas, pintado por Rafael Sanzio, el 483. No, perdón, 1433-1520. Es la cronología de Rafael, pre-renacentista. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Por cierto, este libro, lo único bueno que trae, es el de bachillerato, pues creo que es este mural. Todo lo demás casi no sirve, se refiere a, pues lo típico, mucho Nietzsche, ¿verdad? Que sí sirve, me retracto, ¿verdad? Mucho de construccionismo, y bueno, pues dejemos ya de hacerle al Torquemada, ¿verdad? Bueno, aspectos controversiales del cuadro, o sea, del ícono, porque es un ícono.
que pretende describir un momento en donde convergen en Atenas, el ágora de Atenas, ¿no? Las grandes figuras de la filosofía, que obviamente pueden ser diacrónicas, no necesariamente que hayan vivido en ese mismo momento, pero como va de Sócrates, Platón y Aristóteles, que están en el centro, y luego pues una serie de representaciones de figuras de filósofos que giran en torno de estas tres figuras muy principales. Entre ellos, Heráclito y Parménides, que son imprescindibles al hablar de la evolución doctrinal del proyecto, por razón de que uno representa la estabilidad del ser y el otro representa la fluidez del ser, ¿verdad? Heráclito y Parménides. Muy bien. Entonces, pero la parte más controversial dice relación a cómo representa el autor y cómo es interpretada por el espectador del icono, del cuadro. No encontré otro más grande, sino pues me cae que se los hubiera ahorita presentado. A ver, Platón, orientado hacia el mundo oránico, el mundo de las ideas, y Aristóteles apuntando hacia el horizonte terrenal, vamos a decirlo así, empírico, la realidad material de las cosas. Esto, a ver, ha dado pie a, como les decía, a interpretaciones erróneas, equívocas muchas veces. Yo no creo estar exagerando. Me ha tocado escuchar a profesores de filosofía que están confundidos y piensan que significa otra cosa. A saber, que significa que Aristóteles de plano se deslinda de cuestiones conectadas con lo divino. Cuando obviamente no es así. No es así porque hasta escribió un tratado sobre la oración, porque en su metafísica no habla de otra cosa sino del primer motor y de Dios y del mundo y del hombre y de cuestiones hasta religiosas, etc. Entonces es una interpretación equívoca cuando nosotros lo leemos, asumimos una lectura pues extrema de esta representación icónica, como si se tratara de dos antípodas, es decir, Platón en un extremo y Aristóteles en el otro. Y no es así, definitivamente les aseguro que no es así. Muchas gracias.